Más de uno puertollano, con Lorena Sánchez. El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para dar, pensando que a la vuelta. Pues muy buenas, doctor Camilo. Hola, Lorena. Estamos aquí con usted un viernes más. ¿Y qué nos trae hoy para hablar, para contarnos? La semana pasada hicimos la primera parte de lo que era el microbiota, porque hace unos años, lo comentábamos también, hicimos un programa porque era un tema curioso y llamativo, y que mira qué interesante, ha abierto una serie de puertas que quién sabe a dónde nos llevarán, pero que pasados estos años, esas puertas han abierto caminos muy importantes en el diagnóstico, pero sobre todo en la prevención de algunas enfermedades. Y también pues estuvimos hablando de las características generales, de qué era y más o menos cómo estaba ubicado eso, y que hoy en día se considera como un órgano más del cuerpo, aunque sea un órgano externo. Y también por esa misma razón, como antiguamente se le decía que era la flora intestinal, pues trajimos canciones que tenían títulos de flores o hablaban sobre flores, que hemos hecho lo mismo esta vez. Y claro, en las veces anteriores tal vez se te podía pedir que identificaras las canciones, aunque yo sé que no era fácil. No era nada pero fácil. esta primera no es fácil, es jodidísima. Muy difícil. ¿No? Porque es una canción de un cantante colombiano que se llamaba Pablo Gallinazos, ¿no? Que se hizo famoso por sus canciones, sobre todo de corte rebelde y transgresor, pero que en Latinoamérica su nombre suena más, es como a nivel de poeta que de cantante, ¿no? Y esta que se llama Una flor para mascar. Anda, pues muy acorde con el tema. Pero el punto era, dijimos una vez pasada que abrimos la puerta del tema de una cosa que se llama el eje cerebro-intestino, que hoy es una situación reconocida como parte de la fisiología y de las actividades metabólicas del cuerpo. Y es que, bueno, tú no estabas en aquel momento cuando hablamos de los 3 cerebros. ¿Sí? Claro, yo ahí de momento no estaba. Tú estabas ahí. Cuando hablábamos de que, pues, además del cerebro, pues tenemos otros cerebros que funcionan también a nivel neurológico, ¿sí? Pero también a nivel metabólico, ¿sí? Y uno de esos cerebros es el intestino, porque tiene su propio sistema nervioso, se comunica a través de ese propio sistema nervioso, a través del nervio vago, del nervio parasimpático, con el cerebro, e influye notoriamente en ciertas actitudes, enfermedades, desarrollos o evolución de ciertas enfermedades. Pero a su vez ese cerebro intestinal está influido por la microbiota, y esa microbiota se comunica con el cerebro a través no solamente de las influencias que hace sobre el cerebro intestinal, sino a través de una cantidad de neuromediadores que viajan por el sistema nervioso hasta el cerebro para dar una determinada orden o una actividad metabólica o una actitud. Esos mediadores no solamente van a influir en el sentido de decir, bueno, he comido y ya estoy lleno, sí, o tengo hambre y necesito comer, o se me ha bajado el azúcar y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? O tengo una superpoblación bacteriana y entonces como que va a ser una diarreíta, sí, ¿no? Eso va mucho más allá de eso. Esa microbiota intestinal, de una manera u otra, por ejemplo,
puede controlar el estado homeostático del cuerpo. Es decir, que tu tensión esté bien, que tu azúcar esté bien, que tus lípidos estén bien, que tu tensión esté bien. Una serie de situaciones, incluso de que los controles de la frecuencia cardíaca o, por ejemplo, los factores de coagulación estén bien. ¿Sí? Pero más allá de eso también influye muchísimo en el estado de ánimo de las personas. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene una serie de mediadores como el péptido intestinal vasoactivo o la secreción de serotonina o la secreción de dopamina que van a influir positiva o negativamente en tu estado emocional. Y entonces va a hacer que o estés alegre o estés más triste o que de alguna manera puedas tener un proceso depresivo importante. ¿Sí? Pero también se sabe que de una manera u otra va a influir en la aparición de algunas enfermedades que consideramos meramente neurológicas o meramente metabólicas. Donde más se ha avanzado en esa área, y curiosamente, no es en la microbiota intestinal, que se ha hecho unos avances importantes, es en la microbiota oral. Anda. ¿Sí? Hombre, se dice que tenemos hasta 700 especies posibles de bichos en la boca. No conviven los 700 al mismo tiempo. Lo normal es que en una persona sana haya entre 250 o 300 bacterias o virus distintos conviviendo con nosotros todo el tiempo. Y es el cepillado, el uso del hilo dental, del palillo correctamente, lo que hace que mantengamos de alguna manera a raya esa flora bucal para que se mantenga de una manera estable. Ahora, ¿por qué reviste ahora un interés importante que tengas unos dientes bonitos y buenos? No para que tengas una sonrisa colgate así, ¿no? Ni que brilles en la oscuridad cuando te toman una foto con el móvil. Sí. No, porque es que el problema es que se han encontrado relaciones estadísticamente significativas entre las alteraciones de la mucosa de la microbiota oral con enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, con la artritis, con algunos cánceres colorectales, con cánceres pancreáticos, pero la más de todas, con la enfermedad de Alzheimer. Anda, ¿sí? ¿Sí? ¿Y eso da cuenta de qué? No el por qué no se sabe, pero sí se sabe que si tú no tienes una adecuada flora oral, las posibilidades de que hagas un Alzheimer es 2 veces mayor de que si la tienes sana. Muy curioso, ¿eh? Y 3 veces mayor de que hagas un ictus si tienes una mala salud oral que si tienes una buena salud oral. ¿Sí? Parece ser que ahí la mucosa, la microbiota oral produce un efecto barrera a que ciertas toxinas que pueden producir este tipo de alteraciones se transmitan a través del organismo, y cuando las tienes una mala salud oral, pues esa barrera se rompe y todas esas posibles toxinas que pueden hacer que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tengas un aumento de la proteína de B, que es uno de los factores causantes del Alzheimer, pues se produzca más que si no lo tuvieras así. ¿Ves? Ahora, a partir de ahí uno llega y dice, bueno, pues entonces, genial. Hay una relación entre estas enfermedades con la microbiota oral y hay una relación con otras enfermedades con la microbiota intestinal. Por ejemplo, sabemos que los diabéticos tipo 2 que tienen una alteración de la microbiota intestinal son más factibles que desarrollen la enfermedad y son más difíciles de controlar, o los que tienen procesos hemorrágicos o cosas por el estilo. Pero entonces uno llega y se pone a pensar, ¿y cómo hacemos para saberlo? Claro, es una buena pregunta. ¿Cómo hacemos para saberlo? Y entonces la respuesta a eso es una cosa que se llaman los biomarcadores. Todavía no hay grandes biomarcadores, hay biomarcadores indirectos. Por ejemplo, tú puedes llegar y hacer un extendido de la microbiota intestinal y ver qué gérmenes predominan entre los tuyos y saber si hay de los más beneficiosos o hay más de los menos beneficiosos. O puedes utilizar la secreción de determinados neurotransmisores o sustancias neurohormonales. Y entonces tú dices,
pues secretas poquita serotonina o secretas poquita péptido gastrointestinal activo o cualquiera de estas, y son biomarcadores indirectos. O puedes hacer una medición de la inmunoglobulina AS, ¿sí? Y entonces sabes si con eso pues puedes tener una mejor capacidad digestiva o no. Biomarcadores precisos todavía no hay, pero cada vez hay más. Por ejemplo, hace unos pocos días, 2 o 3 días, sacaron o dieron la noticia de que un grupo en Cataluña había desarrollado unos biomarcadores para el cáncer anal y tienen relación también con esto. Y entonces es cuando dice uno, bueno, todo genial. Algún día llegaremos a tener esos biomarcadores, porque los biomarcadores son el futuro de casi todas las enfermedades tratables que vamos a poder tratar, porque nos van a indicar no solamente si las vamos a desarrollar, sino cómo las vamos a poder tratar, con lo que ahora se habla mucho de la medicina personalizada, sí. ¿sí? Que ya se está dando casos. Por ejemplo, tú ya ves que en el cáncer de colon ya el tratamiento es casi que personalizado. Exacto. Gracias a los biomarcadores. O en el cáncer de seno, el cáncer de mama, el tratamiento a través de los biomarcadores te va a decir, pues puedes usar anticuerpos monoclonales, puedes usar antileucotrienos, puedes usar medicamentos hormonales, te va a decir qué te va a servir para que te trates y te puedas curar, y muchas veces ni siquiera vas a necesitar una cirugía para solucionar el problema. Entonces tú dices, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿de dónde viene toda esta historia? Exactamente, ¿no? ¿De dónde viene? Ponnos un poquito de musiquita. Tengo la cura de tu mal, está el rocío viridiano de tu hogar. Mordí la fruta. Me has pillado con la canción Cero, otra vez. ¿verdad? Y luego que te decía, este es un cantante español. Es un descubrimiento que gracias a mi yerno me llegó, y es un muchacho andaluz que se llama Guitarrica de la Fuente. El nombre sí que me suena, Guitarrica de pero la Fuente. no tengo más Este es el información. primer disco de él, y de ese disco os traje esta canción que se llama Flor de Caramelo. Tiene cosas muy interesantes porque su ámbito musical es de tipo flamenco, ¿sí? Muy andaluz también, pero lo fusiona con el jazz, con otros medios musicales, y saca una música muy interesante. De verdad que vale la pena. Pero bueno, estas son Flor de Caramelo, pero para que sepas que no todo es un dulce en esta vida. Pues ¿sí? claro que no. Mira, cuando tú y yo y todos hemos nacido estériles, bacterianamente hablando. ¿Sí? No tenemos ni gérmenes ni en la boca, ni en el intestino, ni en la piel, ni en ninguna parte. Nuestro primer contacto con esos gérmenes, y por eso es que es mucho mejor el nacimiento, digamos, el parto normal que nacer por la vagina, porque en ese momento el bebé se contamina de la flora vaginal y de la flora de la piel de la madre y comienza a generar su propia flora dentro de su organismo. Por eso era que, ¿te acuerdas? En el programa pasado hablábamos de que tu flora es tuya, exacto, pero sí, se sí, parece sí. a la de tu familia, a la de tu mascota, a la de tu comunidad, a la de tu región, a la de tu país, etcétera. Sí. ¿Sí? Pues por eso es que empieza apareciéndose, porque el primer contacto es con la flora de la madre. A partir de ahí, de esa transmisión, ¿sí? Cada vez que el bebé se pone en contacto con miembros de la familia, le van aportando algo, un poquito, hombre, no lo podría decir así, un poquito de mierdecilla de aquí y otro poquito de allá, que los besitos, que los chupetones, que los lengüetazos. Si tienes mascotas, ellos también van aportando por el contacto, porque, a ver, ¿quién no tiene perro que el perro no se acerque al bebé y le dé 3 o 4 lametazos para decirle, mira cómo me caes de bien? Sí, sí, sí. Y cuando ya va creciendo ese bebé y se pone en contacto con otros niños, pues esos otros niños también le van aportando. Pero una de las razones, siempre se ha dicho que el mejor alimento para un bebé es la leche materna, ¿sí? Y todos creemos que, seguramente lo creerás, la leche materna no contiene bacterias. Seguro que sí. Y Sí estamos tiene. todos hiper equivocados. Pues sí que las contiene. Si las leches
que bebemos de manera habitual no contuvieran bacterias, ¿para qué la pasteurizas? Claro. Sí, tú dirás, bueno, no la pasteurizamos para que no pille bacterias del ambiente. Pero si están bien transportadas y tú le echas su cocinadita y la preparas, pues esas bacterias ambientales desaparecen. Pero es que sí que tienen bacterias, porque la leche materna, aunque no tiene un montón de bacterias, sí tiene una cantidad, es una fuente importante de lo que se llama bacterias comensales o mutualistas. Es decir, que se van a integrar dentro de un ambiente ecológico, y entonces esas son las comensales, conviven con, y las mutualistas son las que se ayudan a, ¿sí? Y también es una fuente de elementos probióticos, es decir, que van a favorecer que esa microbiota crezca tanto en la boca como en el intestino, ¿sí? Ahora, de ahí para adelante, todo lo que comes, haces, la gente con la que te pones en contacto, tus actividades van a favorecer una colonización. Es decir, bacterias que están en tu medio ambiente, como por ejemplo las que puede tener Pepe o Marta, o en este caso para ti, yo, pues entonces de alguna manera se van a poner en contacto contigo, ¿sí? Y entonces es cuando aparecen dos términos que son muy, muy singulares. Una que se llama el trofismo tisular. Es decir, las bacterias que yo aporte, pues no se van a pegar a ti en cualquier sitio, sino en esos sitios para los cuales están pensadas. Por ejemplo, es decir, si yo llego y cojo y le doy un morreo aquí a esta niña, pues entonces mis bacterias orales van a buscar estar en su mucosa oral, claro, ¿no? Y no van a buscar sitios en ninguna otra parte. O si nos sentamos y nos comemos algo, pues porque por muy bien cocinada que esté una comida, alguna que otra bacteria tendrá, pues esas tendrán, por ese trofismo tisular, pues intentarán convivir en el intestino y no en otra parte. Pero para que eso se pueda dar, hay una cosa que se llama adherencia específica. Tienen, por decirlo así, unos agarres, ¿sí? Unos puntos de unión, ¿sí? Y unas sustancias que identifican que este es mi sitio y no es otro distinto. Entonces, por eso también es que la microbiota va evolucionando con nosotros a lo largo de la vida. Y aunque tu microbiota de ahora se parece a la que tenías cuando eras niña en la guardería, no es exactamente la misma. Claro, porque son ha cambiado. parecidas, pero no son exactamente la misma, ¿sí? Ahora, ese continuo cambio también va a hacer que se produzca mediante los cambios que hagas tú en tu vida. Por ejemplo, pues decidiste que hacías una dieta y ahora eres vegana. Pues eso va a hacer que cambie tu flora, tu microbiota. O el tipo de vida sexual que lleves influye mucho, o los cambios hormonales que tengas van a hacer también que eso también va a implicar que durante todo ese desarrollo a lo largo de la vida, la homeostasis que debe cumplir la microbiota pueda cambiar, y entonces puede hacer que antes tenías una coagulación de puta madre, y ahora resulta que a los 70 tienes una coagulación deficiente. Claro, ya ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ha ido cambiando con el tiempo. Pero sí que es muy cierto que lo que más cambia es los factores o las influencias que hace sobre la autoinmunidad, con lo cual pues puede hacerte más sensible a que desarrolles un cáncer, por ejemplo, o a que desarrolles una enfermedad metabólica. Por eso es posible que a medida que vamos cambiando con la edad, pues tendemos a ganar kilitos, por ejemplo, sí, o tendemos a tener más propensión a desarrollar un cáncer, porque ese es el punto ese. Ahora, tenemos más musiquita, ¿verdad? Pues nosotras para ver qué hacemos por ahí. Me llevo el rocío que moja tus flores, el vacío que llenas de olores. Engancho en lo cierto de tu dulzura, en lo cuerdo de tu locura.
horas que gano contigo harán mejor el camino. Las hojas que gasto en decírtelo no acabarán. Es que Pepe se arrebata con la música también. Me gusta mucho. Pero mira, este que Javier Hermosillo canta bonito y tiene bonitas canciones. Sí, y tiene muy buena voz. De voz. pronto puede ser de esos que sea pues, muy conocido en Sevilla y de ahí no ha salido. Probablemente. ¿Sí? Y tal vez algún día pues dé el salto a más allá. Sí. ¿Sí? Pero bueno, la canción es Flores en la noche, en el cielo, ¿no? Sí. Y es una canción muy bonita. Sí, Así la verdad es que está muy bien. Me ha sorprendido hoy. ¿Ves? Pero es que de ahí para adelante, yo no sé si el cielo de la canción de estas flores será estrellado o no, ¿sí? Pero sí que tenemos muchas estrellitas que poner cuando la microbiota se altera. ¿Ves? Por ejemplo, nos va a ser más sensible a que tengamos alteraciones alérgicas. Y si tenemos más alteraciones alérgicas, es muy probable que desarrollemos o tengamos un riesgo elevado de que seamos asmáticos o broncópatas. ¿Sí? También esas mismas alteraciones va a hacer que tengamos alteraciones hormonales o metabólicas, con lo cual va a hacer que tengamos un mayor riesgo de tener un sobrepeso o seamos directamente obesos. ¿Sí? Con lo cual tú ya sabes que toda persona que tenga un sobrepeso inmediatamente está en riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. ¿Sí? Porque el sobrepeso y la acumulación de grasa y la alteración de la absorción periférica de la insulina, pues va a hacer que podamos desarrollar una diabetes de tipo 2. ¿Sí? Curiosamente, ¿sí? Las alteraciones de la microbiota van a hacer que de alguna manera el desarrollo, la maduración y o el funcionamiento del cerebro se vea afectado. Todo ¿Sí? afecta aquí. Claro, por ejemplo, fíjate, y es una cosa que sea en aquellos países donde la microbiota está influenciada por lo que comes, la calidad de la comida y la cantidad de comida, pues ese desarrollo cerebral es mucho más lento, es mucho más pequeño. La microglia, que es el sustento del cerebro para que pueda funcionar las neuronas en sus sinapsis y en sus cosas, es mucho menor también. Entonces, parece poca cosa, pero no deja de ser una cosa muy importante. Claro. Pero, haz de cuenta, tú vives acá, aquí tienes comidita de la buena, si haces la dieta mediterránea, pero el estrés prolongado, los traumatismos en la niñez, el riesgo de desarrollo psiquiátricas o metabólicas, va a hacer que ese desarrollo cerebral también sea menor. Vamos, que si no es por un sitio es por otro. Claro, porque es que lo que se busca hoy en día es que tengas una salud integral. Es decir, no que tengas solo piel bonita, qué bonito pelo, mira cómo me lo arreglo, sino que comas bien, que tu microbiota sea buena, que te cepilles los dientes, que tengas un cuidado oral. ¿Ves? Entonces, pero de lo que sí sabemos y estamos absolutamente seguros es que dentro de esa maduración y desarrollo cerebral, la aparición de depresión, ansiedad o estrés prolongado, incluyendo, por ejemplo, unas formas de estrés postraumático, aunque no haya un trauma evidente, o un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, hay una vinculación directa entre lo uno y lo otro. Y en las capacidades cognitivas también, ¿sí? En los niños, porque no han recibido una alimentación adecuada y por lo tanto la microbiota no manda mensajes al cerebro continuamente diciéndole, despierta, ponte a trabajar, como en la edad mayor, ¿sí? Esa falta de estímulo va a hacer que los deterioros cognitivos también sean mayores. ¿Ves? Ahora, de ahí para adelante, todo ese espectro de la estimulación autoinmune es importantísima. Por ejemplo, mira, lo que hablábamos ahorita, uno de los primeros marcadores, la inmunoglobulina A secretora. ¿Sí? Pues eso el poderla medir nos va a permitir saber si tienes alteraciones en la cantidad de secreción. Entonces, si puedes desarrollar un problema de inmunidad, porque hay una relación directa entre la inmunoglobulina A secretora y el resto de las inmunoglobulinas. Entonces, eso te va a hacer mucho más sensible para que tu cuerpo sea incapaz de reconocer o contener alteraciones celulares que se pueden transformar en un cáncer.
todos continuamente estamos haciendo alteraciones celulares. Lo que es que nuestro sistema autoinmune dice, tú no tienes por qué estar aquí, juácate. Y te fuera, maté. Claro. ¿Sí? Pero cuando ese déficit de inmunoglobulina secretora que se manifiesta de manera que es lo que podemos medir, indirectamente podemos saber que nuestro sistema autoinmune está fallando y la posibilidad de que una célula mutada y posiblemente capaz de desarrollar un cáncer sea mayor que en una persona que tenga una buena microbiota intestinal, ¿sí? También, por ejemplo, el que tenga capacidades para desarrollar alergias, igual, ¿sí? Si tú eres una persona que tiene una buena microbiota, tendrás menos posibilidades de hacer alergias, con lo cual todo lo que se deriva de ello. O, curiosamente, enfermedades autoinmunes, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la esclerosis múltiple, se sabe ya a ciencia cierta que hay una relación directa entre las alteraciones de la microbiota intestinal y la aparición o severidad de estas enfermedades. ¿Ves? Así que no es poca cosa, ¿sí? Para nada. Ahora, de una vez te advierto, ya comienzan a haber tratamientos para eso, ¿sí? Sí. Ya que no te imaginas cuál puede ser. Pues no, la verdad es que no, ilumíname. Comer mierda. Pero en unas capsulitas muy cuquitas que te da el gastroenterólogo, desarrolladas específicamente para eso. Pues ya está, con este último apunte, Camilo, hemos terminado el tema de la microbiota y la semana. Ya estamos a viernes, así que nos vamos corriendo porque ya son las 13:59, así que esto es todo por hoy. Nos vamos y, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, las 12:20, en Onda Cero Puerto Llano. Un beso. Hará mejor el camino, las hojas